Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos das el privilegio, el honor, Señor, de venir acá a adorarte en comunidad, teniendo la confianza de que nos escuchas y estás atento a nuestras oraciones y receptivo a nuestra adoración, Señor. Te damos gracias porque nos has acogido como parte de tu pueblo, porque con la convicción de que cada semana que nos reunimos colectivamente a adorarte, tú estás allí, por lo tanto, Señor, estás presto a nuestro consuelo, a nuestra ayuda, Señor, a nuestra edificación. Te damos gracias porque nos permites adorarte de distintas formas externas, Señor, mediante el canto, mediante la lectura, mediante la oración y mediante la escucha de tu palabra, Señor. De modo que ahora en el momento en que entramos en la escucha de tu palabra, en el sermón dominical, nos permitas tener corazones abiertos, atentos y concentrados a lo que tú tienes para decirnos a través de tu palabra. Porque sabemos que ella es viva y eficaz, Señor. Sabemos que a pesar de la limitación de los expositores, a pesar de mi limitación, Señor, la vida que de ella emana, que proviene de que es tu palabra, Señor, de que ha sido dada por ti, de que vivifica por ti, puede ser edificante para nuestros corazones, a pesar de cualquier traba de la ineficacia humana, Señor. Por lo que te rendimos este momento a ti, Señor, y te pedimos que sea de nuestra edificación y para tu glorificación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, continuamos en la serie de sermones expositivos en el Evangelio según San Juan. En el último sermón terminamos el capítulo 2. El asunto específico que pudimos abordar en ese final del capítulo 2 fue el asunto acerca de cómo el Señor Jesús conoce los corazones de las personas, cómo conoce sus intenciones, sus pensamientos, sus deseos, sus preferencias, cualquier intención que el hombre tenga y cualquier cosa que diga con su boca, el Señor la puede sopesar con lo que está en su mente, porque, como decía ese final del capítulo 2, Él no necesita, Dios, Jesús, no necesita que nadie le dé testimonio del hombre, sino que Él conoce al hombre. Y esta reflexión fue motivada por la mención del apóstol Juan acerca de la desconfianza que tenía Jesucristo sobre muchos que, según Juan, habían creído y querían seguirlo, pero el Señor no se fiaba de ellos precisamente por eso de que conocía al hombre. Estas personas habían creído de una manera, digamos, equivocada, es decir, el inicio de su fe, sea que su fe haya sido genuina o no, el inicio de su fe estaba mal planteado, habían creído por simplemente las cosas que veían, entonces presumiblemente no tenían una buena comprensión de la persona de Cristo. Y así se suscitaron en nuestro estudio, en nuestro sermón, varias preguntas acerca, por un lado, de la naturaleza de la fe y por otro lado, de lo que se espera de las personas que tienen fe. Lo cual nos llevó a examinar el asunto de creer. ¿Qué cosa es creer dentro de este contexto del Evangelio? Concluyendo que creer en un sentido verdadero, o sea, en un sentido salvífico, creer para salvación, se trata de algo más profundo que un sencillo asentimiento, o sea, un sencillo acuerdo con ciertas ideas y ciertos contextos. Se trata de algo que debemos evaluar desde el aspecto tanto de la convicción, o sea, lo que digo que creo, como desde el aspecto de sus fundamentos, es decir, ¿por qué digo que creo eso? ¿Qué me llevó a creer eso? ¿En qué se sostiene eso que digo yo que creo? Una persona, por ejemplo, puede decir creer en algo de formas muy diversas. En el caso de la fe cristiana, alguien puede decir creer en Cristo. Pero ¿a qué se refiere una persona cuando dice eso? Por ejemplo, alguien puede creer en Cristo, pero no como su Salvador, sino como su proveedor. Hay personas que se acercan a la fe cristiana supersticiosamente. Es decir, que creen que en ella han hallado alguna especie de lazo que pueden desatar del universo, en el cual, siguiendo ciertos ritos, haciendo ciertas oraciones, pueden recibir de Dios cosas. Entonces creen en Cristo, o sea, creen en su existencia, eso sí, pero lo creen de alguna manera utilitaria, o sea, creen en Cristo
como una transformación en realidad de cualquier perspectiva pagana sobre el karma o cualquier cosa por el estilo, y se lo atribuyen a Cristo. Le dan una cara, le dan un nombre, pero finalmente, aunque digan, creo en Cristo, en realidad el contenido de lo que creen no es un contenido que los lleve a la salvación, porque la afirmación es una cosa y lo que yo entiendo por esa afirmación es otra cosa. Casos típicos son los de las sectas mormonas y las sectas testigos de Jehová. Si uno le pregunta a cualquiera de estas personas si creen en Cristo, dirán que sí. Creen que era un maestro, incluso pueden aceptar en cierto sentido que era divino, pero realmente no creen en Cristo, como debe creerse en Cristo, como quién es Cristo, Dios encarnado, Cordero sacrificial, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, para nuestra justificación. No creen en Cristo con un contenido verdadero. Entonces, su frase, su declaración, creo en Cristo, es solamente nominal. Entonces, por eso es importante evaluar la convicción, lo que digo creer, y el fundamento, por qué digo creer esas cosas. El objeto mismo, en estos casos, el objeto mismo de la fe es correcto, que es Cristo. Pero el contenido de ella, por ejemplo, en el caso que mencionaba, la prosperidad material, sería falso. Por otro lado, alguien también puede tener una convicción, es decir, una fe de que solo Dios puede salvarlo, y eso también es verdadero. Pero pensar que el medio que Dios utiliza para salvarlo es el producto de su esfuerzo, lo cual es falso. Estos ejemplos simples nos llevan a indagar el sentido en el que Juan decidió meter ese evento en el final del capítulo 2 del Evangelio. Es decir, donde se nos presenta alguien que cree, gente que cree, pero que al mismo tiempo son mirados con sospecha. ¿Por qué pasa esto? Bueno, por todas las cosas que hemos mencionado. Entonces, todas esas afirmaciones de creer pueden parecer buenas, pero cuando se indaga sobre ellas, se demuestra que son fallidas o son inconsistentes, etcétera, que no son una verdadera fe, que no son una convicción agradable al Señor. Y por eso hemos insistido en que hay que evaluar tanto lo que afirmamos como las razones por las que lo afirmamos. Otra alternativa que evaluamos de aquel pasaje del capítulo 2 fue que estos hombres que dijeron creer realmente sí creían, o sea, realmente tenían una fe verdadera puesta en el Señor, que realmente habían confiado en que Jesús era quien decía ser, con la información que tenían hasta el momento, es decir, que era el Mesías y todo eso, pero que se tratase de una fe aún inmadura, una fe aún superficial, y por lo tanto que tampoco era digna de confianza. Cualquiera que fuera el caso, la idea que indagamos en ese sermón anterior fue que nuestra fe debe ser sometida continuamente, aunque no neuróticamente, no enfermizamente, pero sí continuamente a un autoexamen, para perfeccionarse, para adquirir una verdadera fe, aquellos que están engañados creyendo que creen para salvación y no lo hacen, pero también para el creyente, para adquirir una fe más pura, una fe perfeccionada. Entonces, como mencionamos al final de ese capítulo 2, el dilema que presenta Juan el apóstol allí, es decir, el dilema entre creer pero no ser recibido, o creer pero creer en una cosa equivocada, lo presenta estratégicamente para prepararnos para lo que iba a mencionar en el capítulo 3, que es particularmente la porción que tendremos como estudio el día de hoy. Veamos, puestos de pie, lo que dice Juan, capítulo 3, versos del 1 al 8. Juan 3, del 1 al 8 dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pueden sentarse. Si bien pareciera que no es del todo claro lo que quiere decir Jesús aquí, aunque bueno, sí lo es y lo veremos en el transcurso del estudio, hay algo notable. Entre tantas enseñanzas de Jesús, una idea, un concepto, o uno de los conceptos que permanece en el núcleo de la fe cristiana y de la predicación apostólica, particularmente del apóstol Pablo, es este concepto, el concepto del nuevo nacimiento. Por lo tanto, eso nos debe llevar a concluir, a pensar que este concepto ha de ser muy importante, que el concepto del nuevo nacimiento es algo que debemos entender y procurar, porque permanece en la médula de lo que es la fe cristiana. Y el apóstol Juan es sin duda, como hemos mencionado acerca de cómo estructuró el Evangelio, un gran maestro para nosotros, porque como buen maestro nos presentó primero una idea, una tesis general, nos abrió la curiosidad hacia un asunto, a saber, el asunto de que hay formas de creer, correctamente y creer incorrectamente, que hay formas de que personas diciendo creer lo mismo realmente no estén creyendo lo mismo en el fondo. Él nos introdujo ese asunto al final del capítulo 2 e inmediatamente en el capítulo 3 nos introduce a un caso práctico de ese asunto, ahora en forma de diálogo, en donde interactuamos con este mismo problema, pero ahora desde una perspectiva que tiene una respuesta teológica por parte del Señor Jesús. Ya no queda simplemente en el aire. ¿Qué significará eso de que no se cree de forma agradable, que no se cree de forma que te reciba? Bueno, aquí venía el apóstol a darnos un ejemplo práctico que nos ayuda a avanzar en la comprensión de la calidad de la fe, de la calidad de aquello en lo que ponemos la fe. Es notable, por supuesto, en esta porción que Nicodemo, para que no estemos prejuiciados por algún tipo de pensamiento de que era ignorante, no era ningún neófito. Nicodemo era, dice el texto textualmente, un principal entre los judíos. Esto quiere decir que probablemente Nicodemo formaba parte del conocido Sanedrín, que era una especie de senado, de grupo colegiado del judaísmo, al cual le debían cualquier interpretación vinculante de la palabra, cualquier dirección que necesitara el pueblo de fe, o sea, la comunidad de fe del judaísmo, era atendida cuando ellos la decían. El Sanedrín reunía a los más altos representantes académicos del judaísmo. Entonces, Nicodemo, como probable miembro del Sanedrín, no era un tipo ignorante, sino que era alguien respetado y alguien sabio, alguien, digamos, docto, alguien que había estudiado las Escrituras y que vivía de eso, vivía de estudiar las Escrituras. Además, sabemos que el Sanedrín no era conformado solamente por una facción unificada que creían todo lo mismo, sino particularmente, mayoritariamente, por fariseos y por saduceos. Y Nicodemo era un fariseo, hombres conocidos por una observancia estricta de la ley, por un deseo verdadero, incluso un celo verdadero en el sentido de profundo de que no era fingido por cumplir la ley de Dios, por interpretar la ley de Dios, por llevar la ley de Dios a todas las facetas de su vida, aunque dice Pablo, ¿no? Aunque no conforme a ciencia, porque el objeto de su fe no estaba en Cristo, pero tenían un celo genuino por hacer las cosas de forma agradable al Señor, por llevar su mente rendida a Dios. Entonces, tenemos que Nicodemo no es ningún neófito. Así que no cabe que lo comparemos ligeramente con los hombres que fueron mencionados en el capítulo 2, que simplemente estaban, digamos, curiosos de lo que podía hacer Jesús y ya. No, en Nicodemo, sí, claro, hay una especie de atractivo por parte de las señales de Jesús, porque eso es lo que lo trae, pero también hay un atractivo intelectual. Él viene y dice, sabemos. ¿Quiénes sabemos? ¿A quiénes se refiere? Si él está solo allí. Bueno, probablemente se refiere a él y a algún otro grupo que silenciosamente, desde el Sanedrín, desde las altas esferas del judaísmo,
estaban simpatizando con lo que estaban viendo de Cristo, que decían, comparando su conocimiento de las Escrituras y lo que Cristo hacía, este no puede ser cualquier hombre. Él dice, sabemos que tienes que venir de parte de Dios, porque nadie hace esto que tú haces si no viene de parte de Dios. Pero tampoco es conveniente, hermanos, pensar que el estatus que tenía Nicodemo de conocimiento y de posición en la sociedad le confirieron algún acceso especial a Cristo. Cristo lo recibe como recibe a cualquier persona, conversa con él como cualquier persona, no se deslumbra ante Nicodemo por la dignidad que tiene en términos humanos, porque el Señor, al igual que con todos, al igual que con los que se menciona en el capítulo 2, al igual que con nosotros, conocía su corazón, y por eso se genera el diálogo que se genera. Por eso no recibe a Nicodemo sin más, lo corrige sabiamente, no da pie a lo que viene diciendo Nicodemo, sino que le introduce una cosa nueva. Es necesario nacer de nuevo. Como producto de esta conversación, en la mayor parte del capítulo se desarrolla un tema particular, que es el que abordaremos hoy y que da título al sermón, como ya habrán anticipado, la necesidad del nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, lo hizo en el mismo estado, en la misma condición de su naturaleza. Quiero decir, que cualquier otro hombre se acerca, ya sea un ignorante, o ya sea alguien sabio, ya sea alguien digno entre los hombres, o ya sea alguien indigno. Él se acercó a Jesús como cualquiera de nosotros nos hemos acercado a Jesús un día, sin Jesús, desprovisto de Jesús. Por eso, el primer asunto que quiero tratar en nuestro primer epígrafe es el hombre sin Cristo, porque esa es la condición en la que viene Nicodemo hacia Cristo, estando sin Cristo. En el primer y parte del segundo verso dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Nicodemo se nos es presentado, como dijimos, en primer lugar como fariseo, es decir, como un hombre moralmente riguroso, un hombre preocupado por tener prácticas santas. De hecho, Jesús, en cierta medida, cuando los reprende, también los alaba, porque su enseñanza moral, en cierto sentido, era buena. Jesús llega a decir, lo que ellos les enseñan, lo que ellos les dicen, eso hacen, pero lo que hacen no. ¿Por qué? Bueno, porque estaban llenos de hipocresía. Muchas veces no practicaban lo que decían, pero en general eran genuinamente, y Nicodemo como parte de ellos, preocupados por el rigor moral, por dar el diezmo que debían dar, por dar la limosna que debían dar, por hacer lo que demandaba la ley, y también por el rigor doctrinal, por tener cuidado de las cosas que decían, por interpretar correctamente las Escrituras. Incluso en ese rigor que llegaba a ser malsano, añadían peso a los mandatos sobre los hombres que no estaban en las Escrituras, porque pensaban hacer alguna especie de favor a la santidad. Además, era una autoridad religiosa. Por un lado se nos presenta lo que él es individualmente y sus pretensiones como fariseo, es esto que decimos, alguien riguroso. Ahora, para el mundo como autoridad es alguien digno de ser escuchado, alguien entonces tenido como sabio. Si era una autoridad religiosa, era tenido como sabio. Y también, aunque esto no lo mencionamos en el segmento que leemos, pero en el transcurso del pasaje lo menciona, el mismo Jesús le llama maestro de Israel. Es decir, tenía, digamos, en términos sociales, dentro de la sociedad religiosa de Israel, el puesto más alto al que podía aspirar un hombre en los asuntos académicos, podríamos decir. Alguien digno de ser escuchado. Y todo eso, sin embargo, no lo colocaba dentro del reino. Aún teniendo todas esas cosas, él no estaba en el reino. ¿Cómo sé yo que no estaba en el reino? ¿Cómo sé yo que en este momento él no estaba participando de la mesa del Señor? Bueno, porque el Señor Jesús le dice qué es lo que tiene que hacer. El que quiera ver el reino, tiene que nacer de nuevo. Él no estaba eximido de su responsabilidad, de su necesidad espiritual, por todo lo que sabía. Y eso es una primera cosa que podemos aprender de Nicodemo para nosotros.
sobre todo aquellos que se dedican, ya sea por profesión o por pasión o por vocación, al estudio teológico, al estudio en general. No hay ninguna cantidad de conocimiento, no hay ninguna cantidad de dominio sobre la teología, de dominio sobre las cosas santas en términos intelectuales que te garantice a ti entrar al reino. Nadie entra al reino por la perfección de sus razonamientos acerca de Dios. Porque si fuera por eso, seguramente él superaba por mucho a cualquiera de los apóstoles, al menos de los apóstoles iniciales. Quizás Pablo sería un hombre que intelectualmente podía ser similar a Nicodemo, pero estos pobres hombres que habían sido llamados primero, no. Eran todas personas laicas, personas no dedicadas a la labor religiosa, por lo tanto no abocadas a un estudio profundo de estas cosas. Ninguna cosa que hubiera en Nicodemo en términos de su estatus lo había hecho entrar en el reino, aunque probablemente él había llegado pensando que ya era aliado, pensando que ya era parte del reino, pero realmente él había llegado allí sin Cristo, había llegado solo. Y eso es un detalle muy importante que nos da el apóstol Juan en su manera hermosa y simbólica de narrar las cosas, que Nicodemo vino de noche. Y hay una vista, digamos, meramente narrativa, meramente terrenal que podemos dar de eso. Podemos suponer, porque no lo dice, que él vino de noche por prudencia, porque, para que no lo vieran, pues no quería tener incomodidad entre sus compañeros del Sanedrín que no estaban de acuerdo con Jesús. Pero Juan, que suele ser altamente simbólico, que suele dejarnos estas ideas por allí plantadas para que nosotros escarbemos en ellas, Juan, que nos ha dicho que Jesús es la luz del mundo, Juan, que nos ha dicho que Él vino a traer la luz a este mundo, que el mundo estaba en tinieblas, pero Él vino a dar luz porque Él era luz. Juan, que nos ha dicho que Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan nos dice que Nicodemo vino de noche, representando así su condición, la condición espiritual de Nicodemo. Y no solo de Nicodemo, la condición espiritual de cualquiera que está sin Cristo. Y aquí vemos dos cosas. En primer lugar, nos pone los pies en la tierra a cualquier persona que esté sin Cristo sobre nuestra propia condición. Cualquier persona que está sin Cristo, incluso alguien tan digno como Nicodemo, está en oscuridad. Está como a tientas, diría Pablo, como a tientas. Está caminando con cuidado, a punto de caerse. Cualquiera que está sin Cristo está necesitado, está ciego. No le ha amanecido, diría Isaías. Siempre la verdad la asocia la Escritura con la luz, con ver, y la ignorancia, la muerte, con la oscuridad, las tinieblas, dice. Nicodemo viene de noche como su corazón, como su vida estaba de noche. Y así todos nosotros estuvimos. Ahora también nos llama la atención el hecho de que Nicodemo viene así porque no tiene otra manera de venir. Cualquiera sin Cristo está en oscuridad, pero precisamente ese estado de oscuridad no es impedimento para nadie para venir a Cristo, sino más bien es la condición que nos hace necesitar ir a Cristo. Por eso Pablo dice que busquemos a ver si lo hallamos como a tientas. Por eso Juan dice que la condenación consiste en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, no es que esa luz no esté accesible a los que están en tinieblas, sino que está hecha, está dada y está puesta más bien para que los que están en tinieblas vayan a esa luz. Esa noche en la que vino Nicodemo expresaba su fe incompleta, su desconocimiento profundo, pero de las cosas verdaderamente espirituales y no de la letra. Pero también simboliza que se acercaba. Era de noche, sí, pero vino. Volviéndolo al plano terrenal, podía tener miedo, pudo haber hecho eso por prudencia, podía tener miedo de sus hermanos judíos, pero vino. No se privó de venir a Cristo. Y ese es un ejemplo importante de Nicodemo. Aún con cualquier pensamiento erróneo previo, hizo lo que debía hacer, lo que era mejor hacer, venir a Cristo. Ahora, Nicodemo, volviendo al relato, no viene como enemigo, pero sí viene como un hombre religioso, pero sin regeneración. Él viene como un aliado, piensa él.
Viene como si fuera parte de este grupo, piensa él. Pero no, realmente, aunque no fuera hostil a Cristo, no estaba con Cristo. Porque no había encontrado, no había entendido de forma plena y verdadera aquello en lo cual debía creer, aquello para lo cual Cristo vino. Aún no tenía vida nueva, aunque se estaba acercando al quien da la vida nueva. Y algunas reflexiones sobre esta primera parte, antes de pasar a la siguiente, porque está relacionada, es que esta necesidad del nuevo nacimiento, sobre la que hablaremos en un momento, no distingue entre moral e inmoral, porque podemos suponer que Nicodemo era un hombre moral. No distingue tampoco entre ignorante y sabio, porque podemos suponer que Nicodemo era un hombre sabio. No distingue entre piadoso, es decir, en términos de la religión, ¿no?, que practique los ritos y todas estas cosas, y digamos perezoso, alguien que dice creer pero no practica muchas cosas. No distingue entre ninguna cosa que sea potencia del hombre. Un texto que todos conocemos muy bien, Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahora se incluye el apóstol, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí todo esto no se trata de la perfección o imperfección moral, porque aquí Pablo se mete a sí mismo, un hombre observante de la ley. Se trata de lo que dice Pablo, que es estar sin Cristo, es estar como muerto, es estar, y esto es importante, en la carne. Esto me introduce al siguiente epígrafe: la simpatía intelectual o el nuevo nacimiento. ¿Cuál es la distinción? Porque si finalmente Nicodemo se acerca a Cristo con algún tipo de fe en Él, ¿por qué se le dice que tiene que nacer de nuevo? ¿No estaba ya siguiendo a Cristo? ¿No estaba ya interesado en las cosas de Cristo? Bueno, en el 2 y 3 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo llega reconociendo verdades, cosas buenas y santas. Llega reconociendo la dignidad de Cristo. Un hombre del Sanedrín, sabio entre sabios, le estaba diciendo a este predicador itinerante, que es lo que era Cristo, andaba por ahí en la calle, como cantamos hace un momento: tú dejaste tu trono y corona por mí. Dice también que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde pudiera reposar su sien, ¿no? Este hombre que andaba por ahí en la calle estaba recibiendo de Nicodemo el título de Rabí, viene y le dice Rabí. Entonces, había verdades que ya Nicodemo había acogido. Dice que ha venido de Dios. Sí, quizás Nicodemo aún no había entendido que él mismo que tenía enfrente es Dios, pero bueno, entendía el origen divino de Cristo. Entendía la comisión divina de Cristo. Y dice: y Dios está contigo, porque él dice: no hay nada de estas cosas, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces entendía también la aprobación divina de Cristo. Pero su fe, aún teniendo esos elementos verdaderos, estaba basado en solamente esos elementos, en señales, en evidencia visible. Incluso en la deducción racional que él podía hacer acerca de atar cabos entre lo que Cristo estaba haciendo y lo que, bueno, decían las Escrituras que podría que el Mesías hiciera. Nótese, sin embargo, que Nicodemo no vino hablando ni de salvación ni de redención, sino que él viene pensando que ya tiene esas cosas, porque él lo que viene es a decirle a Jesús: está bien, me parece bien lo que estás haciendo, lo apruebo. Viene a informarle que le gusta lo que está haciendo con su ministerio. En ese sentido, mejor, aunque el desenlace fue peor, pero en ese sentido mejor se acercó el joven rico. Que el joven rico por lo menos se acercó preguntando ¿qué? ¿Qué tengo que hacer
para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Este hombre no se acercó así. Con toda su sabiduría, en alguna manera le jugaba en contra. Porque más bien vino a decir, bueno, ya yo estoy bien, yo creo que tú también estás bien, sigue adelante, apoyamos yo y algunos otros tu ministerio, pero no era eso lo que necesitaba. Por eso la respuesta de Jesús es inmediata. Jesús no le sigue la corriente ni le dice, oh, gracias por el reconocimiento. Jesús no lo llama sabio incluso. De hecho llamó sabio a Natanael debajo del árbol, pero no a este hombre que seguro conocía más cosas que Natanael. Atacó aquello que era necesario atacar. Porque finalmente Jesús no ha estado nunca, ni estará nunca, interesado en envolverse en debates intelectuales y de altura académica. A Jesús no le interesa eso. A Jesús le interesa la salvación de nuestras almas. Y una de las cosas por las cuales no le interesa es porque Jesús es Dios. Él sabe todas las cosas. ¿Quién contiende contra Dios? Nadie. Él no viene a contender con nosotros. Él viene a darnos vida. Algo de eso veremos en este capítulo en otros sermones. Él viene a darnos vida, no a entrar en guerra con nosotros. Entonces Jesús dejó a un lado todos esos halagos y lo que le dice es aquello lo que necesita. No necesita simpatía intelectual, que es lo que tenía Nicodemo. Aquí respondo a la pregunta con la que comencé. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla de que él es nacido de nuevo si venía probando a Cristo? Porque no creía en lo que tenía que creer. Entonces Jesús le marca la distinción entre la aprobación, es decir, yo creo que Jesús es un buen maestro. Por ejemplo, los musulmanes, absolutamente paganos, absolutamente perdidos, creen que Jesús era un maestro. ¿Eso les da algún tipo de valor frente a Dios? ¿De algún tipo de valor como ciudadanos del reino? No, no lo son, porque no creen en Cristo verdaderamente, sino como puedo creer yo en Aristóteles o en Sócrates o en cualquiera que haya venido, que sea digno de algún tipo de alabanza, de mérito y de halago, pero nada más. Y así más o menos estaba Nicodemo, sí, aprobaba el ministerio de Cristo, pero nada más. Así que Cristo va a lo que tiene que ir, a mostrarle que no necesita de nosotros nada y que nosotros lo que necesitamos para ser salvados no es simple simpatía intelectual, aprobación, empatía con Cristo, acuerdo con sus ideas, me gusta lo que enseñaba. No es lo que necesitamos, sino, dice él en una fórmula que es solemne, ¿no? Que es enfática, de cierto, amén, amén. Originalmente, amén, amén, te digo que es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino. No especular sobre qué es el reino, porque eso lo sabían los judíos. Ellos hablaban sobre el reino, sobre su esperanza del reino restaurado, pero para ver el reino, para estar dentro de él, para participar de él, para pertenecer a él, es necesario nacer de nuevo. Y Jesús ahí corta cualquier idea de que uno puede estar de alguna forma en parte y en otra parte no, dentro del reino. Nosotros o estamos en el reino o no estamos en el reino. No existe alguna cosa como ser casi cristianos. No quiere decir que todos se convierten cuando conocen las Escrituras, se convierten a la misma velocidad. No. La gente pues tiene diferente velocidad con la que se convierte. Hay gente que se convierte más fácilmente y con menos información que otra. Otra no. Lo que sí quiero decir es que o estás convertido o no. El Señor no salvará a aquellos que casi creyeron. Por eso es que cuando a Pablo le dicen, por poco me persuade, Pablo dice retórica y dolorosamente, ojalá fuera por poco o por mucho, pero ojalá creyeran. Porque estar por poco persuadido o por poco casi persuadido es no estar persuadido. Y no estar persuadido es no creer. Y no creer es estar condenado. No se trata sobre la cantidad de información que nos lleva a creer, porque Nicodemo ahorita tenía mucha información. Se trata sobre creer de verdad. Esa es la diferencia fundamental entre lo que está queriendo decir Jesús aquí. El asentimiento, la simpatía intelectual sobre el contenido del cristianismo versus el verdadero nacimiento, que puede tener incluso menos información, pero verdadera fe. Y el principio central de esto es que aunque la simpatía intelectual nos puede acercar a Cristo, por ejemplo, hay un caso, ahorita no recuerdo el nombre, creo que era un periodista que quería convencer, hay una película de eso y todo, que quería convencer
a su esposa de que dejara de creer en Dios. Entonces, para hacerlo, dice, bueno, voy a investigar para demostrarle a mi esposa que Cristo no existió. Y en su investigación se da cuenta de que todas las pruebas apuntaban a que sí existió. Y se convirtió. Fíjense que poco a poco ir llegando a acercarse a estas cosas y que el conjunto de pruebas acumuladas lo llevaran a él a tener cierto asentimiento intelectual, de decir, parece que es razonable, finalmente lo llevó a la fe. Es decir, este acercamiento intelectual puede acercarte a Cristo, pero no te hace parte del reino a menos que creas en Cristo. Por otro lado, hay grandes eruditos como Herman, un historiador ateo, que no tiene ninguna duda razonable sobre que Jesús existió, pero no ha creído en Cristo. Por lo tanto, aunque él tenga más información probablemente que yo acerca de las pruebas de la existencia de Cristo, aunque él pueda demostrar mejor que lo que yo puedo hacerlo, que Cristo verdaderamente caminó en este mundo, él no ha creído, él no es salvado. El intelecto puede tan solo acercarte, pero no darte vida, sino el asentimiento de este intelecto en fe a quien es el dador de la vida. Pablo en la primera carta a los Corintios 2:14 nos recuerda: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque hay un punto en la fe en donde el razonamiento hipotético deductivo, donde el razonamiento intelectual ya no es suficiente, ya tienes que creer o no creer. Puede haber y nos puede entretener y nos puede apasionar cualquier cantidad de búsqueda, como llaman apologética, ¿no? De argumentos en favor de la existencia de Dios, de argumentos en favor de la resurrección, de argumentos en favor de la existencia de Cristo, y son cosas importantes, cosas que seguramente suman a la labor de evangelización y defensa. Pero ninguna de esas cosas en sí misma salva, sino el asentimiento simple y la aceptación verdadera en el corazón de que Cristo es quien dice ser y que solo en Cristo tenemos salvación. Quiero ir ahora al asunto específico en nuestro siguiente epígrafe del nuevo nacimiento. ¿De qué se trata? Dice el verso 4 al 5 y el 7 al 8: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, amén, amén te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y aquí hay varias sutilezas lingüísticas en esta porción que quizás no las notamos bien en español, pero que son importantes para la profundidad de este mensaje. La primera sutileza está en el mismo término nacer de nuevo. Lo que se traduce como de nuevo, que es anothen en griego, curiosamente significa o puede traducirse por dos cosas. Anothen puede traducirse por de nuevo, efectivamente, como lo tenemos acá en la Reina Valera del 60, o de arriba, desde lo alto. Y aquí queda clara la confusión de Nicodemo. Fue una confusión que a lo mejor fue honesta, o a lo mejor simplemente fue sarcástico y burlón con Jesús, pero le dice: ¿cómo? ¿Acaso puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre siendo ya viejo? Porque estaba pensando en términos naturales, estaba razonando como hombre, estaba razonando desde la carne. Es probable que no lo hiciera por falta de preparación para especular, porque es un maestro. Él sabe distinguir que hay lenguaje literal, que hay lenguaje metafórico, sabe distinguir que es una parábola y que es una narración histórica, sabe distinguir estas cosas. Es decir, no se trata de que fuera un tonto y no entendiera que Jesús podía referirse a una realidad más allá, se trata de que lo estaba entendiendo en términos humanos. Básicamente, esta pregunta no era una pregunta simplemente de burla, sino más bien una solicitud. Háblame bien, o sea, ¿qué es lo que me quieres decir? Eso es lo que estaba tratando de decir Nicodemo. ¿A qué te refieres? Pero Jesús estaba utilizando
adrede esta forma de expresarse porque mezcla por un lado el nuevo nacimiento como algo novedoso, o sea, de nuevo, pero por otro lado guarda el sentido verdadero que no captó Nicodemo, que es necesario nacer de lo alto. Y probablemente les recordará esto a cómo Juan se expresa de Jesús en el inicio del Evangelio, en donde Juan nos recuerda que el nuevo nacimiento, es decir, que la adopción, como él la presenta allí, que ha mandado a Cristo para que seamos hechos hijos de Dios, se hace no por obra de carne, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Fíjense cómo esa nueva naturaleza, esa nueva filiación, es decir, ahora ser hijos, esto que estaba escuchando Nicodemo ya se anunciaba al principio del Evangelio. No se trata de voluntad de carne ni de voluntad de varón. No se trata de algo biológico, sino de algo de arriba. Es decir, es necesario nacer de lo alto. Eso decía Cristo. Es necesario nacer desde arriba. Claramente no se trata de algún acontecimiento biológico, sino de una transformación espiritual. Realidades distintas. Y por eso, dado que es de nuevo, pero de lo alto, no es algo tampoco que pueda obrar el hombre, porque no es ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que es algo que solamente podía ser obrado por Cristo. Por eso, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo es esto? Siendo ya viejo, ¿puedo ir al vientre de mi madre? Jesús continúa con la misma idea, no enfrascándose en discusiones innecesarias, sino que le repite la misma idea, pero con otras palabras. Él dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. Es decir, nacer de nuevo o nacer de lo alto es lo mismo que nacer del agua y del Espíritu, según nos lleva el contexto de la conversación. Y no es que se refiera entonces a nuevos nacimientos distintos, uno del agua y otro del Espíritu, no. Eso es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, que simboliza, por supuesto, por un lado purificación en el agua y por otro lado intervención divina, el Espíritu. Solo es una obra que regenera y se simboliza en esas dos realidades, en esas dos referencias, el agua y el Espíritu. Ezequiel 36, del 25 al 27, un texto que muchas veces leemos en el contexto del estudio de los pactos, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua lava. Dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ciertamente este relato que tiene que ver con la vivificación, con la conversión del hombre que da Ezequiel, puede ser fácilmente identificado como un nuevo nacimiento. Es un nuevo hombre, ¿no? Y un nuevo nacimiento, dado que el Señor utiliza palabras en primera persona, esparciré, daré, pondré, haré. Entonces, es claramente identificable este nuevo nacimiento con un nacimiento también de lo alto. Así juega Jesús con las palabras, es de lo alto. Es decir, nos da novedad, pero no por nuestras fuerzas, sino que la da solamente Cristo. Y eso, lejos de verlo como algún tipo de afrenta a nuestro orgullo, nos debe llenar de consuelo. Porque nosotros, conociéndonos bien a nosotros mismos, sabemos que si dependiera de nuestras fuerzas, no podríamos llegar al Señor para salvación. No podríamos limpiarnos. Por eso es necesario que Él nos limpie, que esparza, como Él dice, agua para lavarnos. El nuevo nacimiento no es por voluntad de carne ni voluntad de hombre, sino que el Señor lo ha posibilitado
por su voluntad. Y es obra soberana del Espíritu. Y por eso el Señor utiliza otro juego de palabras. Uno fue anocén, que significa nacer de nuevo o de lo alto. Y el otro es cuando Él añade una explicación adicional. Y Él dice, el viento se mueve como quiere. Nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y es otro juego de palabras. Porque viento es neuma. Y neuma significa tanto viento como espíritu. Entonces, Jesús en este refraseo que hace de la necesidad de nacer de nuevo, ahora diciendo que es de agua y de espíritu, le explica a Timoteo qué significa. Tienes que ser limpiado, pero no por ti, no por tus rituales, no por tu observancia de la ley, sino por el Espíritu. Quien así como el viento va y viene sin saber cómo, a ti llegará el Espíritu y te limpiará Él mismo sin tú saber cómo. Como dice el himno, ¿no? Que no sé cómo el Señor ha creado fe en mi corazón, dice el himno. Mas yo sé a quién he creído. Tú crees solamente y Él traerá el agua, como dice Ezequiel, te limpiará. Y como el viento, sin saber tú cómo ni cuándo, lo hará. Tú tan solo crees. Y así nacerás de nuevo. Entonces el nacer de nuevo, hermanos, no es un llamado al esfuerzo de cambiar para ser distintos, sino a creer para que nazcas de nuevo, es decir, de lo alto. Un nacimiento que no es obrado por ir al vientre de tu madre, ni es obrado tampoco por hacer algo tú que cambie como Dios te mira, sino por Dios. Y como último elemento que quiero tocar está en el epígrafe, el hombre nacido de nuevo. ¿Quién es? ¿Cómo es? Dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces vemos que Jesús, como buen maestro, no dejó en oscuridad a Nicodemo. Cuando él le preguntó, le reformuló la frase y finalmente terminó con esta afirmación. Tienes que nacer de nuevo. Esto significa ser limpiado no por ti, sino por el Espíritu, por voluntad del Padre, por voluntad de Dios, no por voluntad de carne ni de hombre. Pero además, esto va a implicar que ya tú no seas, como dice Pablo, vendido al pecado. Ahora Jesús habla de los efectos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así venimos, como carne. Y lo que significa en términos teológicos, imperfectos, pecaminosos, vendidos al pecado. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquello que nace de nuevo, aquello que nace de lo alto, aquello que nace del agua y del Espíritu, entonces es del Espíritu. Y esa es la distinción esencial del Nuevo Testamento. La distinción entre el viejo hombre y el nuevo hombre es la distinción entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Entre el hombre nacido naturalmente de los hombres y el hombre nacido de Dios por su obra sobrenatural. El hombre que ha sido ahora preparado para la glorificación, preparado para aquel día en que se sembrará, como dice Pablo, este hombre animal, este cuerpo animal, y resucitará cuerpo celestial. No se trata de ejercicios morales que llevan después de ciertas prácticas y después de estar X tiempo sin pecar sobre alguna cosa, ahora bueno, soy iluminado y soy un nuevo hombre. No. Esto sucede instantáneamente al momento de creer. No es una reforma religiosa en mis convicciones, que son cosas buenas. Debemos procurar perfeccionar lo que creemos. Pero la creencia más básica que nos hace cristianos es la fe, la creencia en Cristo, en su obra. ¿Cuál es esta? Su naturaleza divina, su encarnación, el canto de Filipenses, ¿no? Que se encarnó, que se despojó de su gloria momentáneamente, que se encarnó en semejanza de hombre, que obedeció como nosotros no pudimos, que murió como nosotros debimos y que resucitó venciendo la muerte como ninguno de nosotros hubiera podido, para declararse victorioso sobre la muerte y darnos a nosotros esa victoria juntamente con Él. Y por eso dice Pablo,
En Cristo estamos juntamente crucificados. Recuerden, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el corazón del nuevo nacimiento. Según a los Corintios 5:17 lo recuerda. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El nuevo nacido, el nacido de nuevo, ahora puede responder a Dios de manera significativa, no solamente intelectual. Puede comprender las cosas de Dios. Ahora sí, puede esforzarse en ser más santo, con la tranquilidad de que no depende de su santidad en términos de perfección moral, lo que Dios piensa de él. Puede esforzarse por vivir en obediencia, sabiendo que no depende de eso su salvación. Y es algo importante de entender. La vida cristiana no, en cuanto a la piedad, no es un proceso de regeneración. La regeneración es inmediata y permanente. O somos del reino o no somos del reino. O creemos o no creemos. Lo que sí es progresivo es la santificación. En Nicodemo podemos ver representado el hombre, ya sea religioso o ya sea libre pensador, que piensa que simplemente por estar de acuerdo con algunas cosas del Señor, entonces está en paz con Él. No. Debemos entregar nuestro corazón a Él en fe. Y esa es la corrección doctrinal más profunda que el Señor hace en esta porción, y veremos otras cosas después en el capítulo, en otros sermones. Pero la corrección específica de esta porción es que el nuevo nacimiento es cualitativamente distinto a cualquier otro nacimiento. Es decir, no solamente me rejuvenezco, sino que soy hecho otro. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo tenemos vida, la que no teníamos. Tenemos santidad, la que no teníamos. Y tendremos gloria, que no tenemos ahora. Y todas esas cosas serán para siempre. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial.